Muy buenos días a todas las personas que están en este momento ingresando a la capacitación. Les quiero dar las gracias nuevamente por unirse con nosotros a las capacitaciones que venimos haciendo de manera virtual desde el mes de marzo. Quiero pedirles por favor a todos que apaguen sus micrófonos y también sus cámaras. Vamos a iniciar con la capacitación. El capacitador de hoy va a ser Steven Valencia. Steven, muchísimas gracias por estar con nosotros, por regalarnos este espacio y te damos la bienvenida. Bueno, buenos días para todos y gracias por estar aquí. Antes de iniciar y antes que nada quiero más bien decirles a ustedes que gracias por sacar tiempo, porque finalmente yo sé que sacar tiempo para formarse, para educarse, para compartir y para escuchar a veces no es sencillo y creo que a pesar de que muchos de nosotros estamos en este momento haciendo teletrabajo, a veces sentimos que hay más trabajo del que había anteriormente. Entonces, así que valoro y agradezco que usted esté aquí hoy escuchando este espacio que Cotelco ha diseñado para ustedes y que por supuesto también a Cotelco agradezco la oportunidad y la confianza que me ha brindado ya aquí en esta segunda oportunidad de poder estar contándoles experiencias y cosas que para mí son funcionales. Voy a arrancar contándoles algo que puede que esté conectado, puede que no que esté conectado con la charla del día de hoy, que me pareció súper interesante, que aplica para todos nosotros y tiene que ver con un artículo que sacó el año pasado la revista Time, hablando sobre la importancia de romper el hielo. Y ellos dicen que normalmente nosotros lo fácil a la hora de establecer contacto con alguien es simplemente la pregunta obvia, hola, ¿cómo estás? Ellos dicen palabras más, palabras menos en el artículo, que les voy a compartir a continuación, que esa pregunta literalmente no rompe el hielo, sino que por el contrario aleja a la persona, bien sea para establecer una conversación, para entablar un contacto de negocio, para resolver un problema, en fin. Esa es una pregunta que tiene una respuesta hoy. Entonces le voy a compartir las digamos que los 5 formas de iniciar una conversación que la revista Time recomienda, principalmente para romper el hielo. Ahora, como ustedes son personas que están, la gran mayoría, en el mundo del servicio, en el mundo de conectarse con las personas, pues creo que esto va a caer muy bien antes de entrar en el tema principal. Una de las maneras que recomiendan que deberíamos de establecer un contacto con otra persona desconocida sería cuál ha sido o cuál fue el mejor momento de tu día. Imagínate que tú estés con alguien, que te encuentres, voy a hacer el ejemplo que yo trabajo en un hotel y me encuentro con un huésped y yo le puedo decir al huésped, caballero, ¿cuál ha sido el mejor momento hoy de su día? Yo estoy convencido que ese tipo de preguntas a un huésped puede inmediatamente crear una muy buena sensación. Que bueno, y este personaje, ¿por qué pregunta este tipo de cosas? Por lo menos crea una recordación. Y nos salimos del esquema típico de ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va, caballero? Sino que salimos de un contexto distinto. El segundo consejo que ellos brindan a la hora de poder establecer contacto con otra persona, que puede que conozcas o puedes que no, principalmente es para romper hielo, es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la cosa que más te emociona hacer esta semana? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo te lo pregunte a ti y que tú estés, esta semana vas a iniciar una especialización, por poner un ejemplo virtual en un tema que a ti te gusta. Entonces tú me puedes decir a mí, no, fíjate que Steven, que esta semana arranco una especialización, estoy súper contento, y desde ahí se puede derivar una conversación. La tercera manera es que le preguntes a la persona qué nuevas ideas te están dando más energía. Dice la revista que hoy por hoy las personas se están ocupando y preocupando cada vez más por buscar los elementos que nos ayuden a nosotros a tener más niveles o tener mejores niveles de energía. Esto es una muy buena pregunta. Puede que alguien te hable de su alimentación, de su rutina de deporte, tal vez de un libro, tal vez de algún ritual que le brinde más energía. Esto es una pregunta que también crea una buena empatía con otra persona. La cuarta pregunta que ellos recomiendan hacer para romper el hielo es la siguiente. Dime una cosa que has aprendido recientemente y que te haya o que te ha inspirado. Esta me gusta mucho en particular porque normalmente es reflexionar a la persona y ahí se abre un debate interesante. ¿Por qué razón? Porque normalmente a veces nos pasa que estamos tan inmersos en el día a día que inclusive hemos aprendido cosas nuevas, pero estando en el día a día se nos olvida que eso que estamos haciendo puede ser nuevo para nosotros y que nos ha inspirado para lograr un mejor objetivo. Esta es una pregunta muy bacana para romper el hielo. Y la quinta pregunta dice que la recomiendan mucho para los trabajos en equipo, es qué cosa podemos hacer ahora mismo para hacer esto muchísimo mejor. Entonces,
Ahí les comparto que me pareció súper interesante este artículo de la revista Time, las 5 formas que ellos recomiendan para que nos salgamos del habitual contexto, hola, ¿cómo estás? Y busquemos otras maneras de establecer contacto con la gente. Bueno, ahora sí entremos en materia ya con este preámbulo de lo que les acabo de compartir. ¿Soy obstáculo o soy posibilidad? Esa es la conferencia que quiero compartir con ustedes y quiero arrancar diciendo lo siguiente. Lo que yo voy a hablar aquí tiene que ver con experiencias propias de vida, tiene que ver más con lo que para mí es mi propia verdad. Yo no pretendo en este corto espacio que vamos a estar aquí decirles que ustedes tienen que hacer esto y tampoco pretendo que esta es la forma correcta ni tampoco pretendo decirles que esta es la verdad. Esta es mi verdad, esta es mi manera, mi forma, es mi filosofía, es como yo veo hoy las cosas. Sin embargo, yo lo que pretendo es compartirte para que tú veas si esto puede ser viable o no para tu vida. Sin embargo, no se trata de que estés o no estés de acuerdo. Simplemente es información. Si no te parece, déjala pasar. Si te parece, chévere. Pero mi interés simplemente es compartirte yo porque considero que nosotros, los seres humanos, muchas veces somos o un obstáculo para sí mismo o una posibilidad. Y creo que hoy, más que nunca, debemos de crear más conciencia de ser posibilidad en estos momentos de tanto reto a nivel emocional y intelectual. Bueno, mi nombre es Steven Valencia, estudié ingeniería eléctrica, me gradué hace ya, no recuerdo, hace ya varios años, ya como 15, 16, algo así. Y hace unos 7 años más o menos decidí lanzarme a la independencia haciendo varias cosas hasta que creo que cada día he ido puliendo lo que más me apasiona hacer. Junto con mi gran amigo y socio César Berrío construimos un canal de podcast que se llama Transformando tu Mente, donde hemos entregado más de 300 audios, capítulos grabados y hemos impactado más de 1,5 millones de personas alrededor del mundo. Ha sido una experiencia muy linda poder compartir. Esto es completamente gratuito. Si tú eres un consumidor de podcast, busca el canal de podcast de Transformando tu Mente. Si no eres consumidor de podcast, te invito a que consumas este contenido que normalmente es gratuito. En el mundo hay muchos podcasts muy buenos y Transformando tu Mente es uno de ellos. Así que te lo recomiendo que lo escuches. Y a través de las experiencias de vida a nivel tanto en el campo profesional, en el campo laboral, en el campo de la independencia, en el campo del empleo, donde fui empleado por 13 años, he ido entendiendo, he ido siendo consciente de que nosotros podemos elegir ser posibilidad para sí mismo o ser obstáculo para sí mismo. Ahora voy a entrar en detalle, pero podemos elegir ello y cuando elegimos ser posibilidad, considero desde mi experiencia de vida que las cosas se pueden viabilizar de una mejor manera. Y cuando yo soy una posibilidad para que pasen cosas buenas en mi vida, termino siendo el milagro para otras personas. Te voy a contar una historia para que empecemos. Hace un par de años atrás, cuando yo tuve 3 empleos en mi vida profesional. Cuando apliqué para mi segundo empleo, una de las condiciones para estar allí era tener carro. En ese momento yo no tenía un carro, pero en la familia había un carro de una tía que estaba a mi nombre. Entonces yo hablé con ella, conversé con ella, le dije que si me permitía presentar los papeles de ese carro que estaban a mi nombre, pero ella era la dueña, para poderlos presentar a la empresa. Ella me dijo que sí. De hecho, hicimos una alianza para que ella inicialmente me prestara su carro mientras yo podía comprarme uno. Y bueno, y empecé a trabajar en esta compañía. Recuerdo que yo compré después mi carro, un carro muy sencillo, muy elemental, un modelo viejito. Pero después en esa empresa, gracias pues al trabajo y por supuesto a los beneficios que yo estaba ganando ahí como empleado, decidí comprarme un mejor carro. Aquí viene la historia. Yo compro ese carro era un carro mejorcito, un carro que ya era más cómodo, más confortable, y yo llamé a mamá y le dije que la iba a ir a recoger. La llevé a recoger en el nuevo carro, ella estaba, por supuesto, muy orgullosa de su hijo, se sentía muy feliz porque en esa etapa de mi vida, en esa etapa de la vida de los dos, estaban pasando cosas muy complejas a nivel emocional. Entonces, ese logro era algo bonito para nosotros. Y como toda mamá orgullosa, la mamá estaba muy feliz porque su hijo había comprado un carro. Entonces ella me estaba echando flores, como decimos aquí en Colombia, y yo le dije a ella, yo la volteé a mirar y yo le dije a ella, mamá, pero vamos a estar aún mejor en un año que estemos estrenando carro nuevo, carro 0 kilómetros. Y mamá me voltea a mirar, cara lo dice todo, cara inmediatamente, literalmente con su rostro, lo que me quiso decir era que yo era un desagradecido con lo que hoy estaba obteniendo. Entonces no me acuerdo el detalle,
¿vale? No me acuerdo de las palabras, sí me acuerdo de la cara de mamá, pero recuerdo que ella me dijo una serie de cosas, pero yo internamente estaba absolutamente convencido de que eso iba a ocurrir, de que esa manifestación material iba a pasar, y yo pensaba, en mi cabeza estaba que en un año yo iba a estar estrenando el carro 0 kilómetros. No importa lo que pasó en ese momento, porque la idea no es entrar en el detalle de la historia y realmente no recuerdo lo que hablamos con mamá. Sé que pues eso fue ella y después seguimos obviamente emocionados con el tema del carro los dos, pero sí te voy a contar lo que pasó después. Al, Aproximadamente al año y medio, ya yo haber adquirido ese carro, yo entro a trabajar a otra compañía, a la tercera compañía en la que trabajé, en la última empresa. Y allí, por la naturaleza del cargo, por los beneficios de esta compañía, a mí me dieron el beneficio de un carro corporativo. Es decir, yo tenía que ir a elegir al concesionario un carro que estaba dentro de un presupuesto gama media alta, que yo económicamente no tenía la posibilidad de comprarlo en ese momento, pero yo a través de la compañía tenía acceso a ese beneficio y pude estrenar un carro 0 kilómetros, algo así como el carro que yo quería y soñaba sin ningún problema y que no me costó a mí absolutamente nada. ¿Por qué quiero contarte esta historia? Y aquí el juego no es el carro ni el tema del tema material. Es que en ese momento de mi vida yo fui la posibilidad para que eso pasara. Es decir, sin darme cuenta, porque voy a ser bien sincero, esto pasó hace varios años y yo estaba entrando en el mundo de entender cómo como humanos pensamos, sentimos y funcionamos. Sin darme cuenta, yo fui más posibilidad que obstáculo. Es decir, yo vi que eso era posible sin saber cómo iba a ser posible. Yo vi que eso se podía sin saber cómo se podía. Yo vi que iba a ser realidad sin saber cómo sería posible esa realidad. ¿Vale? Yo lo sentía y veía que se podía hacer. Ahora, por supuesto, no me senté en una piedra a meditar, a esperar que todo pasara. Cuando se presentó la oportunidad de aplicar a una mejor compañía, yo mandé mi hoja de vida, hice lo que tenía que hacer, pero en ningún momento lo hice pensando en que me voy a comprar un carro nuevo. Esa intención estaba puesta dentro de mí, pero no hacía parte de mi obsesión diaria. O sea, eso no estaba como una obsesión diaria realmente. Entonces, por supuesto, durante ese proceso también fui obstáculo, porque tal vez pasando momentos de complejidad económica, yo decía, no, pero yo quiero además comprar un carro no 0 kilómetros, eso es muy caro y demás. Pero fui muchas veces más la posibilidad que el obstáculo. Así que quiero empezar diciéndote lo siguiente. Ser posibilidad o ser obstáculo depende de tu nivel de conciencia. Hoy por hoy, en este momento de pandemia, de COVID, donde todas las, digamos que todos los parámetros que estaban establecidos para nuestros negocios, para nuestras vidas este año, todo ha cambiado. ¿Y quién iba a pensar que un estornudo iba a cambiar el mundo? Todo, absolutamente todo ha cambiado. Todas nuestras prioridades han cambiado. Todas las compañías han cambiado y este cambio será para siempre. Esto ha retado hasta el más estable, hasta el más, por supuesto, inestable, pero hasta las grandes compañías las ha puesto en jaque. Les ha dicho, aquí hay que cambiar o no, o cambias o mueres. Y aquí es donde viene el tema. Yo, como ser humano, ¿me convierto en una posibilidad ante el cambio? ¿O yo como ser humano me convierto en un obstáculo ante el cambio? Y ahí es cuando nosotros debemos de empezar a construir un nivel de conciencia frente a este estado de conversación. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre normalmente es que nosotros tenemos que elegir en la vida. Siempre estamos eligiendo consciente o inconscientemente. Pero estas elecciones que nosotros hacemos usualmente están permeadas por algo que ya pasó. Cuando yo viví la experiencia del cambio de compañía a un nuevo trabajo o un mejor trabajo, yo elegí ese cambio y yo me vi como una posibilidad para que eso pasara. Por supuesto, reitero, hubo momentos de reto, pero siempre fui convencido de que esto podía ser posible. Y obviamente no significa, señoras y señores, que uno se emocione o se motive de que sí se puede y todo lo demás, porque al final esto no se trata de motivación, sino que esto se trata principalmente más de realidades. Lo que se trata, caramba, perdón, lo que se trata es de entender que hay que elegir de forma consciente qué es lo que a nosotros más nos conviene. Hoy, en este momento de nuestras vidas, por supuesto que elegir puede ser mucho más retador. Ayer justo tuve una conversación con una persona que admiro y quiero muchísimo. Él es un gran empresario de aquí de la región del Valle del Cauca. Él es dueño de un restaurante, de uno de los restaurantes más antiguos de aquí de la ciudad. Y me contaba cómo se estaba reinventando su negocio. Me contaba cómo estaba literalmente haciendo cambios en todo lo que tiene que ver con su modus operandi y que toda su planeación de este año cambió por completo.
sintió temor, me decía yo, Steven, yo sentí miedo, sentí muchísimo miedo al ver de que mis ventas se bajaron en un porcentaje inimaginable, un porcentaje impresionante que yo jamás pensaría que eso fuera posible, pero estoy aquí en la reinvención, siendo una posibilidad ¿para qué? Para que pasen cosas posibles, mi negocio siga creciendo, siga existiendo y yo pueda seguir generándole empleo a las personas que trabajan en mi negocio. Y así hay muchas, ya bueno, habemos muchos realmente en un cambio. Ahora, la cuestión ¿cuál es? Tú eliges. ¿Qué eliges? ¿Ser la posibilidad para ti o ser el obstáculo para ti? Ojo con esto. Obstáculo, posibilidad tienen que ver con una elección consciente, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque nosotros normalmente elegimos de manera no consciente. En este momento es muy sencillo caer en miedo, en temor, en incertidumbre, en duda. ¿Será que sí? ¿Cuándo voy a entrar a trabajar? ¿Será que las cosas van a ser igual? ¿Será que me van a sacar? ¿Será que sigo? Obviamente hay un sinfín de temores y dudas, pero la pregunta es, ¿quién elige ponerlas allí? Somos nosotros mismos. Ahora, ¿quién elige? ¿Quién elige otra forma de ver las cosas? Nosotros mismos. Es una elección. O sea, lo que debemos hacer es parar, reconocer qué es lo que estamos sintiendo y elegir lo que más nos conviene. Por eso, yo soy un convencido de que al final nuestro reto hoy por hoy es elevar la cuota de conversación que hay consigo mismo. Yo sé que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, de hecho lo digo a título personal, sin yo antes de conocer esto, por supuesto, y experimentarlo en mi vida, no somos conscientes de que todo el tiempo estamos en una conversación mental. Haga de cuenta como si uno estuviera en un estado de locura hablándose a sí mismo y no somos conscientes de qué estamos obteniendo de esa conversación. Te lo voy a poner desde otro ejemplo. Imagínate que tu mente o tu forma pensante es una máquina imprenta y su misión es imprimir pensamientos, ¿vale? La pregunta es, ¿tú con cuáles te quieres quedar? Normalmente esta máquina imprenta está generando pensamientos que están en el futuro o están en el pasado. Y es nuestra decisión saber con cuál nos quedamos. Lo que pasa es que normalmente no somos conscientes de esa decisión. O sea, no somos conscientes de lo que estamos conversándonos a nosotros mismos. Y esto, por supuesto, cuando aparece el miedo colectivo, cuando aparece el estrés colectivo, cuando las cosas no salen como deseamos o como tanto nos conviene, por supuesto, lo primero que ocurre es tensión, ocurre pérdida de paz, ocurre estrés. Y obviamente aparece una conversación que no es nada favorable. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer en estos momentos y siempre? Es ser conscientes de qué es lo que nos estamos conversando primero a nosotros mismos. Porque cuando yo soy consciente de que principalmente debo ser una posibilidad para que las cosas pasen, no solamente me voy a beneficiar yo, que es el primer personaje al cual debo beneficiar, sino que también esta forma de ser, esta posibilidad, hace posible cosas para los demás. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente nosotros tenemos un significado ya para todo. Hay un libro que se llama Un curso de milagros y este libro habla de que solo veo el pasado. Es decir, por ejemplo, yo aquí tengo un vaso con agua. Entonces, yo tengo un significado de lo que es el vaso. Por ejemplo, si yo dejo caer este vaso pues se puede quebrar y el agua se derrama, en fin. Ya hay un significado establecido del vaso. Hay un significado que yo ya establecí sobre mis emociones, sobre las situaciones. Voy a poner un ejemplo. Si yo ya viví una situación complicada financiera o una crisis financiera en mi vida, entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo estoy viendo esta situación que estamos viviendo actualmente, entonces, ¿qué voy a sentir? Lo que voy a sentir es que esto se va a parecer a lo que ya fue y voy a sentir miedo, voy a sentir temor, susto y tal vez voy a contrarme y no voy a abrirme a otras nuevas posibilidades. Es decir, me convierto en un obstáculo, en una posibilidad para mí. Ahora, ¿de dónde viene ello? De lo que ya pasó, de las experiencias que yo ya tengo registrado en mi vida y que ya les di un significado. Y normalmente, ante eso, lo que ocurre es que siempre elegimos lo conocido. Es decir, como decían los abuelos, más vale viejo conocido que no por conocer, si mal no estoy, es lo que decían ellos. Pero entonces lo que yo debo hacer es cambiar el significado que tenemos de las cosas o de las experiencias. Y allí es donde radica una gran diferencia en nuestra vida. Les voy a compartir una experiencia personal que aplica más a lo humano, a lo del ser humano. Resulta que acontece que yo tenía un significado, voy a decir hoy que era un significado incorrecto sobre las personas que reciclaban en la calle cartón o plástico o esos elementos. Es cuando yo
veía a un reciclador, a la persona que anda con la carreta o que anda con bolsas, yo no tenía una buena sensación sobre ellos. El significado que el colectivo me había entregado a mí y que yo adopté como verdad era que esas personas no eran buenas personas. No recuerdo la razón por la cual yo tenía ese significado como predominante en mi vida. Un día en una conferencia, la persona que estaba liderando la capacitación contó una experiencia, una anécdota de él donando alimentos a las personas de la calle. Pero lo que me impactó del ejercicio que él hizo era que él compraba el alimento y se sentaba a conversar con la persona. Y yo decía dentro de mí, no, o sea, yo sí he regalado comida y todo ese tema, pero sentarme con, no, yo la verdad no me veo en esa historia. Resulta y acontece que un día estábamos, mi familia, un domingo, mi esposo y mis 2 hijas, estábamos desayunando en una panadería, era temprano, era no más de las 9, 10 de la mañana, en esa panadería habían otras personas, y recuerdo que al otro lado de la calle iba pasando un reciclador, un señor con su carretilla. Yo me acordé instantáneamente del capacitador cuando habló de este ejercicio de darle de comer a alguien, pero compartir tiempo con esa persona, y yo de forma automática me levanté, lo llamé y lo hice que pasara a la calle. Y le dije, ¿quieres desayunar? Él, por supuesto, asintió y dijo, claro que sí, gracias. Entonces yo le dije, siga. En mi sentir, estaba sentarlo en la mesa para que desayunara con nosotros. Eso no estaba planeado, mi familia tampoco lo tenía planeado, o sea, yo no le he dicho nada a ellos. Es que lo normal es que tú le compras algo a alguien, tenga y chao. Pero cuando yo lo invito a sentarse, a mí lo que más me sorprendió no fue la cara de él. Lo que más me sorprendió fue la cara de la gente que alrededor me miraba como diciendo, ¿este qué está haciendo? Este está loco. Ahí fue cuando yo entendí que al final esa gente, la expresión de las personas era mi propia expresión cuando yo veía a este tipo de personas. Y ahí empezaron las lecciones en esa corta experiencia. Después le dije que pidiera algo, él me dijo que no, que yo pidiera, lo accedí, bueno, le pedí algo de comer, pero para hacer corta, por supuesto, esta historia, es que ese día yo cambié el significado que tenía sobre estas personas. Mi significado cambió por completo. El pasar tiempo con ellos, el poder hablar con ellos, el compartir con ellos, el darme cuenta que ellos son una persona, un ser humano como nosotros, como tú, como yo. Solo que esta persona, en su estructura mental, el significado de sus cosas, el significado de sus experiencias, su conversación constante es de obstáculo. Él es un obstáculo, él no se considera merecedor, él se considera de mala suerte, él no considera que sea viable que pasen cosas que lo saquen de esa situación. Su conversación predominante es no puedo, es decir, él es siempre un obstáculo para sí mismo. Y por supuesto, aprendí mucho sobre ello, pero también me di cuenta de que yo muchas veces era como él. Bueno, ese fue, por supuesto, aprendimos una lección muy linda de mi vida y también yo hoy ato este concepto de ser la posibilidad con algo muy lindo y algo que me gusta mencionar, y es que al final, tú y yo, cuando somos una posibilidad, nos convertimos en el milagro para nosotros. Mire, señoras y señores, reitero y retomo el tema de lo que está pasando actualmente en el mundo. Yo sé que esta situación del COVID o esta cuarentena no va a ser de solución mañana. Yo sé que esto no va a ser en 10 días que todo volverá a la normalidad. Yo considero que esto va a tomar más tiempo del que nuestras mentes pueden visualizar o se puede medir y que esto nos va a obligar simplemente a renacer, a cambiar muchas estructuras y a, por supuesto, a cambiar el significado de mil cosas. Mejor dicho, el significado de crisis se va a replantear a partir de esta experiencia que, por mi caso, hablo por mí, es primera vez que yo vivo una situación como esta donde veo a todo el mundo encerrado, cuidándose, negocios cerrados, en fin. Pero quiero decirte lo siguiente, cuando nosotros elegimos como seres humanos conversarnos distinto, ver posibilidades en nosotros mismos, al yo convertirme en la posibilidad, yo me convierto en el milagro, principalmente para quién, para mí y para los demás. Si yo no hubiera cambiado el significado que tenía sobre las personas recicladoras en ese momento de la panadería, la historia que les acabo de contar, yo estuviera tal vez hoy con el mismo significado que tenía anteriormente, que es el que tenía el colectivo, el que tiene el colectivo frente a estas personas. El cambio de significado me hizo posible cambiar y al ser yo la posibilidad para mí, puedo ser la posibilidad para otros. Y ese día, mi familia y yo terminamos siendo un milagro para la vida de este señor. Quiero llevar esto al contexto de los negocios. Hoy por hoy, ¿qué nos conviene más ser? ¿Nos conviene ser posibilidad o nos conviene ser obstáculo? Sí, tal vez tú dirás, sí, Steven, pero yo tengo que pagar nómina, tengo problemas complicados con mi negocio, no sé si voy a entrar a trabajar o no.
En fin, todo eso es posible. La pregunta es, o todo eso es viable, perdón. La pregunta es, ¿tú lo puedes controlar? No. La única cosa que tú puedes controlar es qué conversación de ti mismo, contigo mismo, estás manejando frente a estas situaciones. Te lo voy a poner en un ejemplo. Supongamos que tú estás viviendo una nueva relación, llámese amigos, de pareja, de negocios, lo que sea. Pero esa nueva relación no terminó como tú esperabas. O sea, las expectativas no fueron las deseadas para ti. Resulta y acontece que generó dolor para ti esa relación y tú lo ves como dolor, 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 sufrimiento. Y le compartes a tu círculo cercano esa situación. Y ahí vas a encontrar la aprobación de otros que te dicen, sí, ve, yo le dije que mire, que no, que... Y obviamente va a darle más significado a este tema. Conclusión, hasta aquí tú ya tienes la aprobación y la validación del entorno de que esa experiencia para ti fue una mala experiencia. Y ahí aparece algo, se prenden las alarmas. ¿Las alarmas de qué? De que si algo parecido vuelve a suceder, tú tienes que estar atento para que inmediatamente rechaces ese tipo de cosas. Aparece una persona que es parecida a la que en su pasado te hizo sufrir, entonces encendemos las alarmas, esto se parece al pasado, solo veo el pasado en esta nueva experiencia y simplemente me convierto en un obstáculo frente a ello. Ahora la pregunta es, ¿quién dijo que tiene que ser exactamente igual? Y eso es lo que en este momento, señoras y señores, tenemos que ser conscientes de. Ahora mismo, en esta situación que estamos viviendo, no podemos decir de que algo que pasó allá, que fue crisis, ahora me va a afectar. No, tenemos que ser flexibles y tenemos que estar dispuestos al cambio. Tenemos que convertirnos en una posibilidad para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestros colaboradores, para nuestros compañeros, para la gente que está a nuestro alrededor. Porque siendo una posibilidad es que me puedo convertir en un milagro para las demás personas. Por eso, ser el milagro es nuestra naturaleza. Y ojo, milagro no tiene nada que ver con la palabra religiosa. Milagro está asociado, desde mi criterio personal, con esas cosas que ocurren que rompen el tiempo y el espacio. Desde mi creencia y mi deidad es Dios en acción, pero esa es mi creencia y mi deidad y no pretendo que sea la tuya o convencerte de que esa es, sino que el milagro son esas cosas que pasan que hacen que el tiempo y el espacio desaparezca. Por ejemplo, la experiencia del Señor con la carretilla. Ese señor tal vez no estaba pensando en que ese día iba a comprarse un buen desayuno. De hecho, él manifestó en la mesa, recuerdo ahora, que qué rico y nos agradeció mucho, que qué bueno haberle llevado desayuno a su familia porque no iba con comida para la casa y era muy temprano y que venía trabajando desde la noche anterior. O sea que ese señor le pareció un milagro, comida para él y para los suyos. O sea, esa experiencia para él quitó el tiempo y el espacio a su contexto. Ahora, nosotros por naturaleza somos milagro, pero ser posibilidad de nuestra responsabilidad, es decir, elegir lo mejor para nosotros. Yo sé que ahora no es tan sencillo, pero tú tienes una opción, o eliges ser posibilidad, o eliges ser obstáculo, o eliges conversarte equivocadamente, ver lo negativo, ver los retos, ver los problemas, o tú simplemente aprendes de estas experiencias para que eso modele para ti una mejor experiencia de vida. Y yo creo que al final la experiencia de ser una posibilidad para hacer el milagro para mí y para el mundo termina reflejando paz en mi vida. Este caos, este temor colectivo que hoy estamos viviendo, este reto tan importante que estamos viviendo como humanidad, como empresarios, porque yo también personalmente me he visto afectado, este reto que estamos viviendo en todo sentido a nivel de familia. Yo estoy en Colombia, mi esposa está en Estados Unidos y no puede regresar quién sabe hasta cuándo. Todos estos retos que hoy estamos viviendo pueden perturbar la paz. Y yo creo que la paz no es el sentarse en una piedra a esperar que todo pase. Bueno, esa es mi creencia. Yo pienso que la paz es como un estanque de agua, que con cualquier cosa se puede perturbar, pero de mí depende la velocidad con la cual yo puedo poner en calma ese estanque de agua. Y allí ¿Qué está el nivel hice? de conciencia. Ahí es donde está el tema de yo poder elegir cuán rápido quiero volver a mi estado de paz. Por supuesto que hay técnicas, hay métodos y hay muchas estrategias y yo no te voy a hablar de una en particular. Bueno, hay muchos allá afuera realmente, pero el tema es decirte a ti de que entre más consciente yo sea que al final yo soy quien elijo, mejor va a poder ser para mí al final de mis días estar en un estado de paz o estar en un estado de estrés. Yo estoy convencido que al final de todo este proceso que estamos viviendo colectivo, muchos van a aprender muchas cosas y sus vidas van a ser mejor, sus vidas van a ser una posibilidad, pero también van a haber muchos de que simplemente van a entrar en un caos que va a destruir su propio estado de vida. Te lo voy a poner con un ejemplo.
Dice la historia que una vez estaba una persona en el bosque y recibió un impacto de una flecha en su cuerpo. Cuando él ve la flecha en su cuerpo, él lleva las manos a la herida, ahí está la flecha, y él empieza a observar el palo de la flecha con el cual fue hecho esa flecha. Empieza a ver cómo le sale sangre y empieza a revisar de dónde pudo haber sido lanzada esa flecha. Entonces él empieza a ver el ángulo donde entró la flecha y empieza a buscar en el bosque quién la pudo haber lanzado. Empieza a ver el tipo de flecha, a ver qué tipo de arquero pudo haber lanzado esa flecha. Se imagina cuál es el arco que usaron para lanzar esa flecha y empieza en un análisis intentando entender por qué le ocurrió ese tipo de cosas, ¿vale? Al otro día encuentran a esta persona muerta en el campo. Pregunta, dice el libro, ¿qué hubiera sido tal vez mucho más prudente para esta persona o más lógico? ¿Haber retirado la flecha y haber buscado quién le atendiera su dolor o haberse quedado con el dolor preguntándose por qué este dolor está allí perturbando su vida, perturbando su paz? Ahora, quitémosle el nombre a la flecha, pongámosle el nombre a la flecha, perdón, y digamos que la flecha es sufrimiento, ¿vale? ¿Es mejor quedarse con el sufrimiento o retirarlo? Quitemos el nombre de sufrimiento y pongamos un nombre de apego. Quitemos el nombre de apego y pongamos el nombre de problemas financieros. ¿Es mejor quedarse con ese dolor allí o quitarlo? Y quitarlo no tiene que ver con resolverlo ya, es simplemente ser conscientes, señoras y señores, de que yo puedo, independientemente de lo que esté pasando afuera, internamente, estar en calma, ser una posibilidad para que las posibilidades se abran para mí y ver cómo puedo manejar las cosas de una forma distinta o simplemente entrar en el caos, perder la paz, perder la calma y complicarme algo que tal vez puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Yo te dejo con este resumen. Si tú eres posibilidad, te vuelves en un milagro, principalmente para ti y para el mundo. Ser el milagro es nuestra condición natural. Ahora, ser la posibilidad nos corresponde a nosotros este compromiso. Cuando el milagro está en mí, cuando yo me convierto en ese milagro, mi estado es de paz, o sea, me convierto en paz. Y por supuesto, al final soy yo el que me beneficio con esta elección. Y lo más lindo es que al yo beneficiarme en mi estado de paz, en mi estado de posibilidad, de que las cosas se pueden, de que yo puedo reinventarme, de que yo puedo ser flexibilidad, de que todo esto a mí me puede dejar en una mejor versión si esa es mi elección, esto va a terminar afectando a las demás personas. Gente, gracias por su tiempo, gracias por su espacio. Recuerden principalmente ser posibilidad. Ahí está mis redes sociales, soy Steven Valencia o soy Steven Val. También me pueden encontrar en nuestro canal de podcast transformandotumente.com en nuestra página web. Yo de corazón deseo que todo este reto que estamos viviendo como humanos nos ayude a ser más conscientes, nos ayude a entender que aquí la individualidad no cuenta, sino que lo único que cuenta es el colectivo, de que pensemos cómo podemos servir a los demás, de cómo convertirnos nosotros en un milagro para los demás, para que todos podamos vivir en estado de paz en este momento de tanta complicación y tanto caos. Dios les bendiga, un abrazo, gente de Cotelco, muchas gracias y que estén muy bien. Feliz mañana. Chao. Muchísimas gracias a todos por asistir nuevamente. Muchísimas gracias, Steven, por darnos esta oportunidad de estar contigo y por toda pues esa capacitación tan valiosa. Les recuerdo a todos que a las 10:30 también tenemos un encuentro donde vamos a explicar el tema de Cotel Valle está contigo, los temas de bioseguridad que tenemos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por asistir y a ti, Steven. Que estén muy bien. Hasta luego.